Bendiciones, grupo. ¿Cómo están? Buenos días, hermano Maxi. Bien. Les envío el siguiente video y posteriores audios a modo tal de poder responder, por lo menos de forma introductoria, a una cuestión que fue realizada en este grupo hace una semana aproximadamente por uno de los ingresantes. Respecto a la cuestión de el peronismo y específicamente la figura de Perón, relativo a su conexión con la masonería. Bien, y para esto quería presentarles alguna de la mucha documentación al respecto, que entonces es parte de la bibliografía documental probatoria sobre este tema. Durante mucho tiempo no existía una disponibilidad de fuentes sobre estos temas, por lo menos no de fácil acceso. Hoy en día, con el paso del tiempo, ya disponemos de esta. Bien, entonces, la primera obra que me gustaría presentarles es esta: Perón y el Go. Los documentos de una logia secreta, de Robert Potash. Compilación, introducción y comentarios, de Editorial Sudamericana. Es una obra muy interesante que, bueno, no me atrevería a llamarla una incunable, una incunábula, pero ciertamente aún puede conseguirse. Se los recomiendo, les recomiendo que consigan todas estas obras en formato papel físico. Es una obra muy interesante que recomiendo su lectura. De hecho, bueno, es por esto mismo que aún no disponemos de versiones digitalizadas de las mismas, de esta y las siguientes. Pero bueno, dado que se trata de una obra de ciertos años, pueden ver ustedes el estado amarillento de las hojas, el papel. Bueno, realmente sería bastante duro para el mismo libro realizar estas copias. Por eso recomiendo en todo caso que se consigan copias en papel, por supuesto, siempre. Y nada, sería interesante poder realizar digitalizaciones de las mismas, pero bueno, es todavía un trabajo que debemos. Bien, esta obra es muy interesante. No va a ser un video muy extenso, pero es una obra muy interesante porque realmente muestra cómo es que Perón obtiene el poder de manos de una logia secreta, masónica o paramasónica, aunque el Go y también Perón, aunque un poco de forma ambivalente, decía ser muy católico y opuesto a la masonería, que además hay documentos que hablan de esto. También en estos mismos documentos se muestra que opera como una logia, por lo cual Potash la califica de esa forma. Bueno, es una obra muy interesante. Vamos a ver, quizás debería comentarles esto en audio, pero bueno, realmente hay partes muy interesantes. Aquí tenemos un pequeño diagrama
de la estructura interna del grupo. Bien, recordemos, Perón obtiene su poder de manos de este grupo. Hay partes muy interesantes, por ejemplo, partes muy interesantes, por ejemplo, hay unas secciones en la cual se habla de respecto de las cuestiones internas del grupo. Por ejemplo, hay una sección que dice: el enrolamiento como camarada base implica asimismo la obligación del conocimiento de su propia cadena, lo cual es fraseología masónica, ¿verdad? Respecto a la sagrada cadena de unión como concepto y también después como grupo. Ustedes saben, los masones utilizan el símbolo de la cadena cuando ellos se toman de las manos, por ejemplo. Bueno, es fraseología masónica. Es una obra muy interesante. O sea, esta es una de las razones por la cual Potash lo califica de logia, ¿verdad? Bien. Bueno, después les envío un audio explicándoles, hablando en profundidad sobre, en mediana profundidad sobre el tema. Pero bueno, es una obra que recomiendo su lectura porque ciertamente muestra cómo es que Perón obtiene su poder de una logia secreta, que de hecho en sus mismos documentos, a ver si lo puedo también acceder aquí, se califica a sí mismo como una organización secreta, a la vez que critica, de hecho, en algún momento a agrupaciones secretas. Ciertamente opera como una sociedad secreta. Y bueno, nos habla bastante de esto de las sociedades secretas en control del Estado y los estados. Bien, bueno, después les envío un audio en detalle explicándole esta cuestión. La siguiente obra, que también trata el tema de Perón, el peronismo y la masonería, es esta obra de Emilio Corbiere, titulada La masonería, política y sociedades secretas en la Argentina, también de Editorial Sudamericana. Bien, es una obra muy interesante, en la cual, de hecho, en la sección del Index, está el documento facsímil que he escaneado y he habilitado a ustedes en formato PDF en alta calidad. Respecto, es la prueba definitiva si hace falta, aunque hay otras tantas evidencias, pero si había cuenta de la necesidad de un documento probatorio explícito sobre la pertenencia de Perón a la masonería, he aquí, ¿verdad? Pero bueno, la misma ya se las he compartido a ustedes y las voy a volver a compartir después de este video y los audios. De hecho, perdón, en el apéndice, no en el índice. En el índice, de hecho, tiene una sección en la cual habla específicamente del papel ¿dónde está? De Perón y la masonería, que también después lo voy a pasar a comentar. Claro, acá está el apéndice, lo que le acabo de mostrar, pero además existe un capítulo en el cual habla en detalle sobre el tema. Nuevamente es una obra muy interesante, que les recomiendo su lectura. Bien. Me faltó decir algo respecto de Potash, aunque acá también lo dice. Potash aquí lo que hace, también como Corbiere, por ejemplo, y también con la obra a continuación, muestra un montón de documentos internos de Go, de la logia,
que muestran su funcionamiento como una sociedad secreta y de hecho como una logia plena de fraseología masónica, etcétera. De hecho hay una parte muy interesante, si la puedo encontrar, donde estaba, que utiliza algunos conceptos como a ver si lo encuentro, ¿dónde estaba? Vamos a ver, no lo encuentro, después le voy a mandar una foto en todo caso. ¿Dónde estaba? Bien, no lo encuentro. Hay una parte en la cual se muestra un nombre, nom de guerre, nom de plume, un seudónimo de una persona a quien se llama Cairo. Bueno, después le mando una fotografía de la misma. Bien. También voy a pasar a mandarles un audio específico de la sección en la cual el autor se expresa en detalle respecto de, además de este mismo documento que él comparte, de la conexión entre peronismo y masonería. O sea, aquí vemos que Perón al principio obtiene su poder de manos de una logia masónica infiltrada en el Estado, y luego al final, ya en el 58, tenemos documentos en que Perón, después de su segunda presidencia y anterior a la tercera, vamos a ver que Perón pasó a ser elevado al 33º grado adentro de la masonería irregular o del Gran Oriente. O sea, primera presidencia, masonería, finales de la segunda presidencia, masonería. Bien, y por último tenemos la obra de el autor Carlos Manfroni, titulada Montoneros, soldados de Macera. La verdad sobre la contraofensiva montonera y la logia que diseñó en los 70. En que Manfroni, que es un agente jesuita y que está con Bullrich, aquí lo tenemos, pero con mucha evidencia, por supuesto, también muestra cómo es que Perón obtiene su poder de manos, Dios mío, de manos de la logia masónica Propaganda Due del Grande Oriente de Italia. De hecho, también quería mostrar esta obra porque también en un momento se preguntó sobre Montoneros. Montoneros, por supuesto, nació de manos del jesuitismo. Recordemos el sacerdote jesuita y vasco Mujica, el llamado padre Mujica, fundador y jefe de la plana mayor de Montoneros, el marxismo-catolicismo que casi nos hace caer en socialismo marxista, en plena Guerra Fría. Los jesuitas nos entregaron no solamente como Argentina, como país, sino también como región, Latinoamérica. Casi caemos en el socialismo, comunismo, gracias a esta gente. Bueno, tampoco es que vamos a agradecerle a Perón por la dictadura, que muchos lo hacen. Pero bueno, hay que tomar en consideración aquello. Es una obra muy interesante, en la cual también se muestran bastantes nombres propios y su papel. Por supuesto, mencionado está Perón en diversas oportunidades, lo cual también voy a pasar a comentarles. También posee un apéndice que tiene parte muy interesante, a ver si la puedo encontrar, creo que estaba al principio, a ver, que dice cosas muy interesantes en su documental. Bueno, aquí se menciona a Ricardo Joffre, el hermano de el Tata Joffre, ¿cómo era su apellido completo? Bonomio, creo que es. Bueno, ¿cómo era? No recuerdo. Este es el hermano de Joffre, que era el subsecretario ministro de Videla, si mal no recuerdo.
Y tiene secciones muy interesantes porque de hecho, déjeme encontrarlo. Aquí hay cables de la CIA, de la embajada de los Estados Unidos, por supuesto. Y hay uno muy interesante en el que, a ver si lo puedo encontrar. Vale, muy interesante. Acá está. Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Italia acerca de los vínculos de Macera, miembro de la Logia Masónica Propaganda Due, con Licio Gelli, gran maestra de la Logia Masónica Propaganda Due, y la P2, y el comportamiento del gobierno italiano frente a los desaparecidos. ¿Verdad? Que aquí pueden ustedes observar. O sea, tenemos evidencia documental profusa al respecto. Bien. Mucho más para... Les recomiendo también conseguir esta obra en papel. También, si ustedes pudieran hacer el trabajo de conseguir estas obras, escanearlas y digitalizarlas sería de gran ayuda, no solo para ustedes, sino para la causa. Bien. En esencia, lo que muestra este libro es que no habla respecto al origen jesuítico, marciano de Montoneros, sino que muestra cómo es que Montoneros es vencido por la Logia Masónica Propaganda Due, y la cúpula de Montoneros, aunque no toda, pero principalmente, es controlada por la Logia Masónica Propaganda Due, especialmente mediante la figura de Macera, el almirante Macera. Y desde entonces Montoneros va a pasar a ser controlada por el Gran Oriente Masónico mediante la Logia Propaganda Due y mediante Macera. Básicamente la cúpula de Montoneros se da vuelta, traiciona a su propio... no solamente traicionaron al pueblo argentino, se traicionaron a ellos mismos y se vendieron. Así que bueno, nada, obras muy recomendables que muestran de forma evidente la pertenencia de Perón a la masonería, primera, segunda y tercera presidencia. Se la debe completamente a la masonería, específicamente del Gran Oriente Masónico. Y nada, quería compartirles esto para que, bueno, ustedes puedan, y que ya por fin dejemos firme que existe plena demostración, plena evidencia, quizás no plena, pero cada vez en mayor medida, pero existe actualmente muy buenas pruebas que demuestran que Perón trabajaba para la masonería, que obtuvo su poder en todas sus presidencias de manos de la masonería, específicamente aquella irregular o del Gran Oriente masónico. Así que bien, envío este video y ahora voy a mandarles un audio leyéndoles algunas partes en detalle para profundizar un poco más a este respecto. Así que bien, bendiciones, hermano Maxi. Le mando una fotografía de la misma. Bien. También voy a pasar a mandarles un audio específico de la sección en la cual el autor se expresa en detalle respecto de, además de este mismo documento que él comparte, de la conexión entre peronismo y masonería. O sea, aquí vemos que Perón al principio obtiene su poder de manos de una logia masónica infiltrada en el Estado, y luego al final, ya en el 58, tenemos documentos en que Perón, después de su segunda presidencia y anterior a la tercera, vamos a ver que Perón pasó a ser elevado al 33º grado adentro de la masonería irregular o del Gran Oriente.
O sea, primera presidencia, masonería, finales de la segunda presidencia, masonería. Bien, y por último tenemos la obra de el autor Carlos Manfroni, titulada Montoneros, soldados de Macera. La verdad sobre la contraofensiva montonera y la logia que diseñó en los 70. En que Manfroni, que es un agente jesuita y que está con Bullrich, aquí lo tenemos, pero con mucha evidencia, por supuesto, también muestra cómo es que Perón obtiene su poder de manos, Dios mío, de manos de la logia masónica Propaganda Due del Grande Oriente de Italia. De hecho, también quería mostrar esta obra porque también en un momento se preguntó sobre Montoneros. Montoneros, por supuesto, nació de manos del jesuitismo. Recordemos el sacerdote jesuita y vasco Mujica, el llamado padre Mujica, fundador y jefe de la plana mayor de Montoneros, el marxismo-catolicismo que casi nos hace caer en socialismo marxista, en plena Guerra Fría. Los jesuitas nos entregaron no solamente como Argentina, como país, sino también como región, Latinoamérica. Casi caemos en el socialismo, comunismo, gracias a esta gente. Bueno, tampoco que vamos a agradecerle a Perón por la dictadura, que muchos lo hacen. Pero bueno, hay que tomar en consideración aquello. Es una obra muy interesante, en la cual también se muestran bastantes nombres propios y su papel. Por supuesto, mencionado está Perón en diversas oportunidades, lo cual también voy a pasar a comentarles. También posee un apéndice que tiene parte muy interesante, a ver si la puedo encontrar, creo que estaba al principio, que dice cosas muy interesantes del uso documental. Bueno, aquí se menciona a Ricardo Joffre, el hermano de el Tata Joffre, ¿cómo era su apellido completo? Bonomio, creo que es. Bueno, ¿cómo era? No recuerdo. Este es el hermano de Joffre, que era el subsecretario ministro de Videla, si mal no recuerdo. Y tiene secciones muy interesantes porque de hecho, a ver, déjeme encontrarlo. Aquí hay cables de la CIA, de la embajada de los Estados Unidos, por supuesto. Y hay uno muy interesante en el que, a ver si lo puedo encontrar. Cable muy interesante. Acá está. Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Italia acerca de los vínculos de Macera, miembro de la Logia Masónica Propaganda Due, con Licio Gelli, gran maestra de la Logia Masónica Propaganda Due, y la P2, y el comportamiento del gobierno italiano frente a los desaparecidos, ¿verdad? Que aquí pueden ustedes observar. O sea, tenemos evidencia documental profusa al respecto. Bien. Mucho más les recomiendo también conseguir esta obra en papel. También, si ustedes pudieran hacer el trabajo de conseguir estas obras, escanearlas y digitalizarlas sería de gran ayuda, no solo para ustedes, sino para la causa. Bien. En esencia, lo que muestra este libro es que no habla respecto al origen jesuítico, marciano de Montoneros, sino que muestra cómo es que Montoneros es vencido por la Logia Masónica Propaganda Due
Y la cúpula de Montoneros, aunque no toda, pero principalmente, es controlada por la logia masónica Propaganda UE, especialmente mediante la figura de Macera, el almirante Macera. Y desde entonces Montoneros va a pasar a ser controlada por el Gran Oriente Masónico mediante la logia Propaganda UE y mediante Macera. Básicamente la cúpula de Montoneros se da vuelta, traiciona a su propio... no solamente traicionaron al pueblo argentino, se traicionaron a ellos mismos y se vendieron. Así que bueno, nada, obras muy recomendables que muestran de forma evidente la pertenencia de Perón a la masonería, primera, segunda y tercera presidencia. Se la debe completamente a la masonería, específicamente del Gran Oriente Masónico. Y nada, quería compartirles esto para que, bueno, ustedes puedan, y que ya por fin dejemos firme que existe plena demostración, plena evidencia, quizás no plena, pero cada vez en mayor medida, pero existe actualmente muy buenas pruebas que demuestran que Perón trabajaba para la masonería, que obtuvo su poder en todas sus presidencias de manos de la masonería, específicamente aquella irregular o del Gran Oriente masónico. Así que bien, envío este video y ahora voy a mandarles un audio leyéndoles algunas partes en detalle para profundizar un poco más a este respecto. Así que bien, bendiciones, hermano Maxi. Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones. Buenos días, hermano Maxi. ¿Cómo están? Bendiciones. Bendecido día, hermanos y hermanas. Otro día más que debemos agradecer a nuestro Padre Creador. Bueno, a ver, respondiendo preguntas. De la Torre dice aquí. Entonces, ¿cómo está De la Torre? Bendiciones. Buenos días. Dice, claro, a ver, él dice, entonces son usados, entregan a toda su familia así nada más. Ante lo que yo digo inmediatamente previo, cuando, acá está, menciono sobre este documento nuevo que publican de Alfonsín, que al final sí era masón, toda la vida diciendo todos que no era masón, y todo el tiempo nosotros diciendo que sí era masón, y pasa el tiempo y que fue masón, y lo mismo con todos los presidentes y demás políticos que se le acusa de masón y dicen que no, y después pasan los años y ellos mismos, y presionados por la gente, tienen que mostrar el documento. Pues ya está. La gente ya lo cree. De nuevo sobre seguro, ¿verdad? Porque la gente ya lo cree. Y ya lo creía antes. Entonces, ¿por qué no darle un documento? Ya está. Y sí. ¿eh? Además descarado ya, porque también está dando paso al frente, pero también descarado. Eso ya es dragón. Ya es dragón eso. ¿Mm? Pero bueno, los buenos también debemos ser descarados. Interesante concepto es igual, Había cuenta de las máscaras, ¿no? Bueno, no me quiero complicar.
¿Qué pasa? Yo decía en este documento, vamos a mencionar este documento que lo estoy revisando, y tiene cosas muy interesantes lo que dice este documento. Por ejemplo, en un momento le preguntan a Alfonsín si él está en conocimiento, el documento textual dice, ¿está en conocimiento que la masonería está excomulgada por la Santa Iglesia Romana Apostólica Católica? No sé qué cosa. Sí, firma, dice, signa, no, Alfonsín, o lo hacía. Muy interesante. Y también interesante que en esta solicitud de ingreso, fíjense ya de entrada, eh, se les pregunta a los masones, acá lo podemos ver, si tienen hijos e hijas y qué edades tienen. Y la pregunta es, ¿para qué mierda quieren saber eso? ¿No? Eso es lo que yo pregunto. Es simple. Una institución cualquiera entra, tiene hijos, hijas, ¿qué da? ¿Qué importa? ¿No? ¿Mm? ¿Para qué preguntar eso? Para la masonería es importante. ¿Mm? Como también es para la masonería, hacer como hacen en Estados Unidos, ¿no? Una lista de datos de todos los niños, no sean masones, por supuesto, de hijos de masones, pero también afuera, ¿no? Le hacen todo un perfil, ¿no? Interesante, ¿no? A todos los hijos de la masonería y a otros que se quieran plegar, le hacen esto del Masonic Chip, así llamado. Interesante nombre, ¿no? Chip, Masonic Chip, ¿no? En realidad chip por Child Identification Program, ¿no? Pero la masonería, cuando en estos videos en que aparece haciendo esto del Masonic Chip, eh, eh, bueno, dice que no, que en el futuro también se podrá usar eso, ¿no? Los chips. Pero bueno, es interesante el nombre, ¿no? Masonic Chips. ¿Eh? Y hacen toda un perfil digital de los niños, de la masonería, de su logia, que por supuesto se lo llevan, obligados, pero también de otros afuera que quieran. ¿Y cuál es la excusa? No, que. ¿Por qué? Fíjense, escuchen. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la excusa? Dicen, no, porque en un futuro puede venir algún pedófilo, secuestrador de niños, secuestrarte al niño, y si vos necesitas esa información, nosotros te la tenemos y te la brindamos a vos para que busques al niño, y para que se busque en la sociedad al niño. Cortesía de la masonería, si querés le ponemos el loguito de masonería ahí abajo, ¿eh? ¿Se entiende? Es una red de trata que, con la figura de no serlo o estar en contra de, como ya anunciaba Natacha Haidt, y por eso no se puede confiar en nadie, ¿m? En nadie, democracia directa. ¿M? Entonces yo señalo eso, este documento. Y digo, ¿para qué mierda quiere la masonería esos datos? Fíjense, y pongo, para violarlos. Pongo, nombre y edad de los hijos. ¿Para qué quieren saber la edad de sus hijos? Para violarlos. Pues los masones entregan su cuerpo y el de sus hijos para los masones de alto grado. Sí, señor. Y de la Torre entonces pregunta. Eso va al contexto de la pregunta, ¿no? Eh, Dice, entonces, son usados. Entregan a toda su familia así nada más. Perdón, no pregunta, afirma. Bueno, está bien igual. Está bien que se afirme. Pero entonces yo también afirmo que sí. Y doy más información al respecto. Recordamos, por supuesto, cuando investigamos la cuestión de esta cuestión del lobetón, ¿no? Lobetón de la masonería, que en realidad es una forma nueva de traer algo que ya existía antes, que básicamente era la figura del Erastes y el Erómeno en la cultura griega, ¿no?
controlada por los órficos-pitagóricos. Ustedes ya saben qué hacen durante sus orgías y orgías de destrucción también. Dionisíaco, báquicas, bacanales, en que hay pedofilia, bestialismo, homosexualidad, lesbianismo, sacrificio humano, ¿eh? Etcétera. Invocación demoníaca. ¿Eh? Lo hemos visto cuando hemos hablado sobre las cuestiones de las orgías de destrucción dionisíacas bacanales. Lo hemos hablado. ¿Qué es el puti? Que aparece tanto en la Iglesia Católica. El puti. ¿Qué es el puti? ¿Por qué se llama así? La figura de un bebé, como si fuera un ángel. Esa figura también la vemos en la pedofilia, que es muy griega, el amor griego y tal, ¿no? La pedofilia, homosexualidad. Ya hemos hablado, ahora están hablando en la televisión, de que no, ¿cómo vas a esto de la terapia de conversión? No sé qué cosa, ¿no? El cristianismo, ¿no? Terapia de conversión. No, estaba escuchando hace poco, por ejemplo, la entrevista que le hacía Infobae, ese medio que trajeron los chiitas, porque Haddad, no es judío, sino sirio, otro de los tantos sirios, ¿no? Haddad, apellido sirio, otro de los tantos, ¿no? Que los chiitas nos trajeron en los 90. Y Haddad, que hizo, tomó un multimedio, y ahora de este multimedio, impuesto también al poder por instancias de la logia masónica Propaganda Due, porque él es el que le entrega el poder a estos sirios en los 90, ¿no? Y tenía mucho que ver con las cuestiones de empresas también. Ahora hay que aguantarse que esta Infobae entrevistando a un pastor protestante, no recuerdo cuál, ahí puse la noticia, después entrevistando a un pastor protestante, le tira con todo, ¿no? El pastor protestante responde con la otra mejilla, realmente. Un poco diciendo que hay un poco de tendencia en contra, pero ahí nomás, de forma amable. Yo no soy amable, o ya fui amable, o acá está mi amabilidad, acá está, ¿no? Diciéndote la verdad en la cara, aunque sea los golpes, ahí está mi amabilidad, fíjate lo amable que soy. Yo voy a ir un poco más allá, me permite ir un poco más allá, ¿no? Y responder. La ONU, porque este tipo decía, este Infobae, ahí voy a poner el nombre y todo, estoy hablándole a este pastor protestante en el momento en el cual estaba a favor del Halloween, del Samhain, pero en contra de que el 31 de octubre, que es fecha de la reforma protestante, se nos reconozca un día. No, ¿cómo va a ser? No. Y que no hagamos quilombo, pero cuando votemos a Milei, les molesta que nuestro voto, ¿no? Fíjense, ¿no? Una mayoría silenciosa que vota a Milei y él se queja. ¿Qué te molesta la mayoría en la democracia? ¿Qué te molesta el voto soberano? ¿No? Y que cada uno, y secreto en cada uno, o discreto en cada uno, ¿no? Un día. Bueno, está escuchando a Lázaro, se me están pegando su retórica. Bien. A Pablo Lázaro, ¿no? Que hace poco reconoció que Perón era masón. Estábamos hablando de eso. Bueno. Les decía, este de Infobae, primero dice, ¿cómo vas a decir que la homosexualidad es una enfermedad? Por supuesto que es una enfermedad psicológica. Hay enfermedades biológicas y enfermedades psicológicas. Si no te crees un helicóptero, ¿no? Un velociraptor, no lo sos, amigo. Tenés un problema. ¿Y sabes qué? La ONU lo reconocía y hace poco lo dejó de reconocer. Si vos decías esto hace 10 años, o hace un poco más, 20 años, no sé cuándo fue, hace poco, cerca del 2000 fue. La ONU enlistaba a la homosexualidad y al lesbianismo como enfermedades mentales, psicológicas, no biológicas. No existe ni el gen gay, ni esta cuestión de una enfermedad biológica. No es biológico, es psicológico. Biológico es el pito que les metieron, ¿no? O la concha que les frotaron cuando fueron niños. Estos son violados. Los habían
la cultura popular siempre, y hay que parece que sirva nuevamente, y va a funcionar nuevamente porque la gente no es tonta, y durante todas las anteriores eras funcionó. Y el hombre siempre va a ser hombre, la mujer va a ser mujer siempre, y el humano va a ser siempre humano, ¿no? Como actor político. Y siempre le van a funcionar los conceptos de las mismas formas, cambie lo occidental, no importa. Esto es, que los homosexuales y lesbianas habían sido violados de niños. Esto se sabía, también se sabe, ¿no? ¿Eh? Y se va a volver a saber, aunque se hayan girado las tornas hacia la izquierda, después giran hacia la derecha, no se preocupen nada. Flujo y reflujo. El humano siempre va a ser humano, va a tener su lado izquierdo y su lado derecho. Y para lo completo tiene que suceder. Avanza con un pie izquierdo, bueno, pero después tendrá que avanzar con un pie derecho. Con los derechos se hace la mayoría de las cosas. También. Bueno, entonces, volviendo al tema. Eh, en este Infobae, ¿verdad? A este pastor, por ejemplo, lo entrevistaban. Eh, y estaba muy pesado este tipo, ¿no? Decía esto de... No, pero qué interesante, ¿no? En otra entrevista, no sé si no es este mismo, ¿no? Creo que es el mismo, que entrevista a Pablo Lázaro y directamente dice que es masón. El mismo tipo lo reconoce. O sea, fíjense, fíjense. Ven cómo sucede. Bien, ya lo dijimos, la masonería, volviendo al tema anterior, ¿no? La masonería procede de la orden templaria y sus gremios, por supuesto, durante la Edad Media, pero antes procede de los gremios del Imperio Romano, los Collegium Fabrum. Estos son los tres pasos que nos traen a la masonería, operativa después especulativa. ¿Mm? Primero, los Collegium Fabrum del Imperio Romano, donde el emperador dice, no voy a dejar que cualquiera tenga comercio, industria y propiedad. No, no, no. Si alguien quiere tener comercio, industria y propiedad y empezar a joderme la vida, hacerme la contra, va a tener que meterse dentro de un gremio, lo va a tener que controlar de alguna forma, va a tener que ser mío. Ahí sí, que tengan comercio, industria y propiedad. Los emperadores romanos lo hacen, ¿no? Y se lo entregan a sus órficos, quienes ya tenían su teatro, el teatrón, y pegado como emanación de su templo de Dionisos. Bueno, a los costados de eso les ponen las logias, ¿no? Que literal significa sala, son salas. ¿Eh? Entonces había diferentes gremios, había un representante o un síndico de cada uno de esos, que hoy en día en las logias es como el equivalente al guardatemplo. ¿Mm? Escalar con él y él te hace entrar o no, etcétera. Pasa mensajes o no, etcétera. ¿Se entiende? Yo estaba a los costados del templo de Dionisos, detrás del esquene, ¿verdad? Detrás del escenario, detrás del muro. Bien, entonces, ¿qué pasa? Recuerden ustedes, cuando decimos después que, vamos a decir el otro paso es los gremios de la orden templaria durante la Edad Media, que construyeron principalmente las catedrales, entonces por eso de ahí vino la masonería, ¿verdad? Porque después cuando los templarios van a ser abolidos, eh, van a escapar a Escocia y a Inglaterra, se van a poner detrás de William Wallace, de Robert de Bruce, y van a empezar a tomar primero Escocia, después Inglaterra, por eso el rito escocés, por eso el rito de York. Y van a traer a la dinastía Estuarda, o Estuardos, los Stuart, mediante el clan Sinclair, que literal procedía de la orden templaria. ¿Mm? Bien. En medio de todo esto sucede lo de la capilla Roslin y también anteriormente lo de la la ermita de Eunate, que podría ser clasificada como después del templo de Dionisos, por ejemplo, eh, en Ostia Antica, en Roma, como la segunda manera de traer una logia masónica. Muy interesante igual, como lo hicieron. La capilla de Roslin ahí se organiza un poco más, puede tener de cualquier forma igual, pero bueno.
Después vendrían, ¿no? También hay como tres, ¿no? Antes, ¿no? Antes de que vinieran las logias masónicas, también hay tres expresiones de esto mismo, si se permite. Entonces, ¿qué sucede? La masonería procede de estos gremios, de la orden templaria, ¿no? La dinastía Stuart, cuando llega al poder, despliega la masonería operativa, no se puede negar. Eh, Como la masonería procede de la orden templaria y la orden templaria y de sus gremios, y a su vez estos gremios procedían de los Collegium Fabrum, de los órfico-pitagóricos, ¿sí? Y sus cultos dionisíaco-bacanal. Bueno, recordemos cómo eran los griegos, de la élite griega, no toda la población esclava analfabeta que trabajaba en los campos de la agricultura. No, los que vivían en las ciudades de Estado y que gobernaban de forma colectivista a todos esos griegos, no eran todos los griegos, ¿eh? No, era la élite de los griegos. ¿Cómo era esa élite? Pedófila, homosexual, los griegos, el amor griego. ¿Eh? El Erastes y el Erómenos, la figura del niño y su tutor, que también se vuelve su amante sexual. ¿Mm? Lo mismo va a pasar, ¿mm? Y todo no hay que olvidarse de la cuestión órfica, bacanal, de las orgías y de la pedofilia, allí. Entonces, y eso trajeron los Collegium Fabrum. Luego, la Orden Templaria, lo mismo, se decía, y esto, y por esto fueron abolidos. Y después vimos que todo esto era cierto, gente. Ahí les voy a comentar. A la Orden Templaria se le acusaba en su época cuando fue abolida de homosexualidad también y demás otras perversiones sexuales, de modo tal que se decía que para el inicio, para ingresar a la orden, tenía que haber sodomía, una orden exclusivamente masculina. Sodomía. ¿Mm? Además otras cosas terribles, supuestamente cristianas, pero tenían que defenestrar a la cruz. ¿Mm? El Baphomet, que por supuesto lo hacían, ya vamos a hablar de eso. El Baphomet, bueno, es el Green Man, Pashupati, Ayla Kerbels, ¿no? Dionisos, Baco, etcétera, antiguos, los Agir, los sátiros, ¿no? Etcétera. Recordemos que Dionisos era secundado por sátiros. Bueno, en sus orgías, nada menos. Eh, y hemos encontrado, o sea, si bien es cierto que luego vendría el Papa Ratzinger, el Papa nazi Ratzinger, ¿no? Aunque un buen filósofo, ¿eh? Alemán, por supuesto. Pero bueno, el Papa nazi, Benedicto XVI, ¿sí? Que tenía un 6 ¿no? En su nombre, no hay que olvidarlo. ¿No? Eh, Benedicto XVI va a llegar, el Papa Ratzinger, el Papa que pertenecía a las juventudes hitlerianas, va a exculpar a la orden masónica, ¿verdad? La va a exculpar. Va a decir que no, que todo lo que se dijo en su contra era todo mentira, no era verdad, que no adoraban a la bestia, ni a un gato, ¿no? Esta figura del Yabulón, no, ¿qué va a hacer? Que eran homosexuales, que los entraban a la cruz, ¿no? ¿Qué es eso? No es verdad, dice Ratzinger, el filósofo. También el pedófilo, ¿verdad? Él y su hermano, ultra pedófilo. Su hermano jefe de un coro de niños, todos violados por el hermano Ratzinger. Y él lo hizo todo para que nunca fuera culpado de ninguna forma. Órficos, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos evidencia de que todo lo que se le acusaba a la orden templaria era cierto. ¿De qué forma? Bueno,
Ya hemos hablado de todas las evidencias a este respecto. Por ejemplo, hemos visto cómo hay, no mencionaré todo, pero mencionaré esto. Eh, Hay ermitas, o sea, iglesias templarias construidas en España, en que se ven figuras orgiásticas y de brujas. Se ven figuras como de demonios, de mujeres mostrando la vagina, ¿eh? De copulación, de estas cosas terribles, bestialismo. ¿Eso de dónde es? O casualmente en Tierra de los Brujos, en el norte de España, en el País Vasco. Mucho de eso hay. Y fueron construidas por la Orden Templaria. Esas construcciones del románico fueron construidas por ellos. Y no solamente aparece el Baphomet, eh, y por ningún lado una cruz, como en las logias masónicas también se suele hacer, ¿verdad? Acá viene. Que sí, pero en realidad no. Mm. Bien, entonces, ¿cómo es que la Orden Templaria no hacía esto mismo? Era todo cierto. ¿Mm? Bien, además la Orden Templaria está hasta arriba como la Orden Jesuita en el orfismo pitagorismo, que no va a ser pedófila y homosexual, por favor. Ya hemos visto hasta cuestiones de los jesuitas bien que se ve. ¿Mm? ¿Qué es lo que realmente son? Hay que ver cuando confrontan al Papa Negro anterior, Adolfo Nicolás Pachón, adentro de sus templos católicos, repleto de imágenes pro LGBT. ¿Mm? Antes de que fuera famoso. De 10 años después de ese video empezaría la cuestión LGBT a joderse. Y mediante el sacerdote jesuita James Martin en Estados Unidos, fíjense cómo sale de sus iglesias, sale de sus templos. Entonces lo eran. Entonces, claro, la masonería no va a ser lo mismo. Gente, ¿se entiende cómo se los demuestro? Históricamente. No porque una cosa, otra. No, no, no. Es así. Y debe ser así. Porque es de ellos. ¿Qué se creen? ¿Que va a ser de ellos y no va a ser así? Es así. Y la cantidad de niños que han violado, que los masones entregan, los masones entregan a sus hijos a ser violados. Y no son los únicos. ¿Eh? Familias de narcisistas, porque todo esto es narcisismo. Siempre hablamos de las órdenes negras como psicopáticas y las órdenes rojas debajo como narcisistas, ¿verdad? Eh, es así, ¿verdad? Eh, y siempre dijimos que los jesuíticos muy psicopático, órfico, ¿no? Pitagórico, dionisíaco bacanal, pero jesuítico. Y es una orden negra literal. Y abajo tenemos a la masonería, que una de las dos trabaja para ellos. ¿Mm? La otra masonería trabaja para los chiitas, pero para los jesuitas trabaja una masonería, la masonería regular, y está repleta, por supuesto, de psicópatas también, pero es más narcisista. ¿Eh? Psicópata gobierno de las sombras, no importa, narcisista quiere adoración pública. ¿Se entiende? Bueno, en esencia, la masonería es esto mismo, es una evolución de los gremios de los templarios durante la Edad Media y de los gremios del Imperio Romano, que beben de lo órfico pitagórico, lo dionisíaco bacanal, y recorremos sus orgías, pedófilas homosexuales y otras cosas también peores. ¿Eh? Bueno, no sé. Son unos, son unos demonios. ¿Qué eso hacen? Porque todo eso que hacen es para los demonios. Los demonios poseen durante la orgía. ¿Mm? Y sacrificio ritual. Eso es el starter pack del demonio. Eso le encanta. ¿Verdad? Esa es la ofrenda para los demonios. No importa, estés en África, en Japón, en que estés en el 2025, estés en el
menos 2025 antes de Cristo, no importa, es lo mismo, ¿m? Es lo mismo. ¿M? Así que bueno, espero que esto responda a tu pregunta de la torre. Además tenemos, les decía esto del lobetón, perdón, me quedo sin decirlo. Pasa que mejor explicarle el origen de las cosas, ¿no? Mejor enseñar a pescar que entregar el pescado. Eh, Depende del momento igual, ¿no? Jesús hizo las dos cosas, señor. Eh, y les termino con el tema del lobetón que estuvimos investigando. El lobetón, que además es lobetón, ¿no? O sea, un montón de amor, ¿no? Una tonelada de amor, ¿no? A su vez también lobetón de lo lobesno, ¿verdad? Lo relativo a los lobos. ¿M? Lupercal. ¿M? Eh, bueno, recordemos Roma, se identifica mucho con el lobo, ¿m? Aunque es un animal creado por el padre, ¿no? También el padre lo utiliza en algunos momentos. También el lobo se utiliza, si mal no recuerdo, en los salmos de una forma, también se habla de su aspecto negativo en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su relación con el ser guerreador versus lo pacífico de las ovejas, ¿sí? Eh, y esto, bueno, del lobetón, les decía, adentro de la masonería hay diversas expresiones de pedofilia. Por ejemplo, el lobetón, esto es en el cual la familia masónica, cuando le nace un hijo, lo entrega para ser lobetón, ser alguien que es que la masonería se encarga de ellos como si fueran sus tutores. ¿Eh? Masones de alto grado se vuelven tutores de estos niños. Y hay rituales que asemejan como si fuera una boda. Se le pone un tul encima a estos niños, ¿no? Y ya hemos visto videos en que de hecho hay tocamientos fálicos entre ellos y demás. ¿Mm? Y a los niños se les hace pasar enfrente de una mesa donde se les entrega, se les hace probar miel, se les hace comer cosas dulces. Fíjense lo pedófilo, ¿no? Lo orgiástico también se les hace, y se les dice que se le va a dar cosas. ¿Eh? Y ya se empieza a tentar al niño desde niño, ¿eh? Para dejarse poseer, para volverse masón, ¿no? Y para ser partícipe de las orgías. Masones de alto grado, su propia familia lo mete. Entonces, ¿a dónde van a escapar a ese niño? ¿A quién le van a decir? Como los que están dentro de una secta, literal, pero ¿se entiende? Y lo muestran en rituales. ¿Eh? El Gran Oriente hace esto también, ¿eh? Bien. Pero los órficos pitagóricos de masonería regular también lo hacen. Eh, recordando que viene de ahí, ¿no? Viene de ahí la masonería, procede de ahí. No solo de los templarios, sino de los órficos pitagóricos. Ya hablamos de los Collegium Fabrum al lado, no solo del Teatron, sino naciendo del templo de Dionisos, como otras, como otras prolongaciones del templo de Dionisos, como lo era el Teatron de los griegos, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso significa, control de la sociedad, ¿verdad? Control de la sociedad mediante, bueno, disculpe, mediante cuestiones teatrales, que era una estupidez. Esto luego se prolongó a toda expresión artística. Eh, y de escenografía, el nombre también ahí la tiene presente, ¿no? De modo tal de llegar a controlar las diversas expresiones artísticas, eh, y demás de la sociedad. Por tanto, la cultura, como una forma de control cultural. El teatro de Dioniso.
Eh, y por otro lado tendríamos a estas logias que vendrían a tener un control más bien, ya no cultural, sino más bien laboral, ¿eh? Temporal. Uno más centrado en lo espiritual, otro más centrado en lo temporal. Aunque sí, aunque intercomunicados entre sí, ¿verdad? Bien, todo esto es diagrama. ¿M? Y también, y también geometría ritual, programática. ¿M? Y este es el esqueleto de la masonería realmente. Y aquí procede. Bien. Este audio es interesante porque veo cosas que antes no había visto o digo cosas que antes tampoco también no había dicho. O termino de decir también, ¿no? En su completo. Ya había dicho cosas en parte, otras cosas no son nuevas. Bien, en esencia, por supuesto, que los templarios eran homosexuales y pedófilos. Por supuesto que los órficos pitagóricos lo eran y lo son. La orden templaria lo eran y lo son también, ¿eh? Y, por supuesto, que la masonería es homosexual y pedófila. Por supuesto, porque de ahí viene. No lo va a hacer. Es lo mismo. ¿Mm? Tenemos también expresiones pictográficas eh, donde se puede ver que ya los griegos utilizaban eh, simbología masónica, la plomada, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, Esto ya es más antiguo de lo que parece, ¿verdad? Realmente la masonería procede de la orden templaria y sus gremios, pero antes eh, de los gremios de los colegios fabrum del Imperio Romano, entregado a ser controlado por los órficos pitagóricos, porque si no, no hubiera estado estas logias, ¿sí? De la Piazzale delle Corporazioni de Ostia Antica, ¿sí? Al lado, ¿sí? Del templo de Dioniso, como una prolongación más de ella, como lo era el templo de Dioniso, ¿verdad? Entonces, si viene de ahí, ¿cómo no va a ser homosexual y pedófila? Los órficos pitagóricos lo son, para los demonios, y para seguir anclando esos demonios y que no salgan de adentro. Es un anclaje demoníaco lo que ellos hacen. ¿Sí? Bien, además de todo lo que por supuesto es. Bien, grupo, bendiciones, espero que esto no solo hay que comentarlo, hay que demostrarlo. ¿Sí? Aquí tienen la demostración, grupo. Ya lo hemos dicho muchas veces. La élite es homosexual y pedófila, como los griegos. ¿Mm? ¿Por qué la Iglesia Católica después homosexual y pedófila? Tanto. ¿Mm? Porque son los órficos, no es cristianismo. Son los órficos pitagóricos fingiéndose cristianos. Eso es anticristiano. El Dios de la Biblia fue quien más luchó en contra de eso. ¿Eh? El Dios de la Biblia fue el que más luchó en contra del sacrificio de niños, sacrificio humano. ¿Eh? Y nos trajo la sexualidad por lo que realmente es. Los demonios la pervirtieron. ¿Por qué? Porque en realidad buscan la destrucción de nosotros. Ese es su placer. ¿Se entiende? El padre inventó el sexo. ¿Mm? La mujer hermosa. No la inventó el maligno. No la inventó el maligno. La inventó Dios. Aunque también Dios hizo que luego fuera corriendo ese maligno. Bah, no lo hizo Dios, pero lo diseñó de tal forma porque así debía ser. Bueno, es la dualidad. Bueno, grupo bendiciones. Y sí, entregan a su familia así nada más. No así nada más, se tienen que hacer masones, no cualquier masón. Pero sí, y ellos también mismos se entregan. A ver, es un poco también como los brujos, fíjense. Se cogen entre todos. Los druidas se los cogen a todos. Listo. Es así. ¿Querés meterte? El druida te va a coger.
Y todos estos que se metieron a ser brujitos, asegúrate que el druida brujo se los cogió. Y andás a saber que otras cosas más. Por poder, sí señor. Gente común y corriente, también sucede. La cuestión brujeril. ¿Sí? Eh, se hacen los que no, se hacen los giles, se confunden con el paisaje, se ponen ramitas en la frente y se confunden con el paisaje, pero están ahí, ¿verdad? Y es lo mismo. Y también es una sociedad secreta. ¿Bien? Por ejemplo. Y también los padres entregan a sus hijos para que tales cosas le hagan. Todo padre o madre que están metidos en una secta, que seguramente son psicópatas narcisistas, o han sido psicopatizados y narcisizados y están en eso, ¿no? Y no lo combaten, sino que van a por ello. ¿Eh? Puede haber algún que otro engañado, pero siempre son los menores, porque repito, el engaño se va y se van. Esto se ve, ¿no? En la secta. Como muchos que están ahí, ven que hay algo raro, se van. Otros se quedan. Eso, ¿verdad? Eso entregan a sus hijos a la secta. No importa cuál secta sea. Y la secta después adentro es abusada de una u otra forma. No solamente acá, en toda secta. Siempre es así. Es siempre así. Y no solamente con estas sectas, como la masonería, los orfícicos pitagóricos, ¿eh? La orden templaria. Toda secta. Porque toda secta está controlada por demonios. Y los demonios vienen a hacer siempre lo mismo en todo lugar. ¿Ok? Buscar tu destrucción. ¿Sí? Porque el demonio en realidad no te da, el demonio te quita. Eso que el demonio te da no, te lo quitó, en realidad. Después te tira algo si lo ves en contra de Dios, eso te quita más. ¿Sí? Pero bueno, por no confiar en Dios, Dios da más que el maligno, ¿eh? No se leyeron esos textos. Dios da más que el maligno. No es fácil, pero Dios da más que el maligno. Estos quieren todo fácil, por eso hacen. Y son unos cobardes, realmente. La historia lo demuestra, no son más que un montón de ladrones, narcisistas, ladrones, copiadores de retórica. Son demonios, corta, son demonios. Con o sin cuerpo, son demonios. Así que bueno, hermano de la torre, perdón la extensión del audio, pero es una pregunta importante y buena pregunta y debe ser respondida de forma correcta. Mejor que enviar un simple audio con algún que otro dato suelto acá. Mejor hablar las cosas bien a fondo, que ya quede demostrado y continuar avanzando, hermano. Bien, así que acá está. No tenés la aplicación, como ya la he dado tantas veces, ¿no? De por qué es que estas sectas son así. ¿Eh? ¿De dónde vienen? ¿Y quiénes las controlan? Bueno, ahí está. Entonces no es que no. Sí, claro. Después hay otras expresiones también que se ve además del lobetón, que yo ya he mencionado, estaría bueno investigar que eso es ultra pedofilia, terrible. O sea, hay muchos casos en que se ha visto. Es el caso, por ejemplo, de las Rainbow Girls, las niñas del arco iris, fíjense. ¿Eh? Y también las Job Daughter, las hijas de Job, ¿no? Qué interesante, la hija de Job. ¿Qué le pasó a la hija de Job? ¿Por qué se llaman así las hijas de Job? Qué interesante, ¿no? ¿Sabe por qué se llama así? Por tres cuestiones, por dos cuestiones. Primero, porque Job tenía hijas, pero tenía una esposa. Bueno, las hijas no eran tampoco muy buenas, porque Job en un momento dice, bueno, voy a hacer una ofrenda a Dios porque Yahweh, porque no vaya a ser que mis hijos hayan ofendido a Yahweh y etcétera, ¿no? O sea, fíjense qué clase de hijo hay que hacer para ofender a Yahweh. No buen hijo, no un buen hijo, ¿no? Ya maldecía a Dios, dice.
¿no? Entonces, también por eso Dios permite. ¿No? O sea, parecía ser que no eran, sus hijos no estaban muy volcados a buscar a Yahweh. ¿Está bien? Si no, Job no habría hecho eso. ¿No? Si no, Job no habría dicho tal cosa. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando Dios permite que mueran sus hijos, también eso, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con el sacrificio humano. Porque no se menciona qué hijas son. Lo que sí se menciona que son tres, si mal no recuerdo. Y esto, las tres hijas de Job, que sí recordamos, porque son mencionadas de esta forma en tres, son las hijas que tiene después de su tormento, ¿no? Eh, en que es premiado por el padre. ¿Mm? Y así le envía tres hijas hermosas, porque le manda una mujer hermosa. Ya, bueno, a Job. Eh, o termina siendo que consigue una mujer hermosa, las dos cosas, ¿no? Entonces las tres hijas eran hermosas. Y se menciona en la Biblia que no había mujeres más hermosas en todo Israel que la hija de Job, o que en todo, ¿no? Eh, que en todo el país. No sé si se menciona específicamente Israel. Es extraño el libro de Job, no se sabe bien cuándo fue hecho, en qué mundo fue hecho, en qué tiempo fue hecho. Eh, lo que sí sabemos que sucedió. Bien, y como esta otra historia, bueno, no quiero complicar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene estas dos cosas, ¿no? La hija de joven que son muy hermosas y también que unas fueron sacrificadas. Entonces también eran tres anteriormente. Puede ser, no sé, no se sabe. Como sea, cuando se habla de la hija de Job tiene que ver con esto, ¿no? Con la belleza y el sacrificio también. Recordemos que esta gente son satánicas, ¿eh? Recordemos que esta gente son satánicas. Bien. Eh, Además el maligno siempre busca alguna forma de burlarse, ¿no? De cosas que les han molestado en la historia, ¿no? Por ejemplo. Bien. Eh, 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 y después está esto de la Job Daughter, no, perdón, de la Job Daughter, no, de las Rainbow Girls, las niñas de oro. Es muy interesante su logo. Hay un arco iris y detrás del arco iris hay como una cadena y y como que hay como un caldero lleno de oro. ¿Mm? Hay como ¿no? un cofre, si no, y adentro de ese cofre o caldero repleto de monedas de oro, de un tesoro de piedras preciosas, ¿no? De joyas, diamantes, ¿no? ¿Qué se le dice a las Rainbow Girls, las niñas del arcoíris? Que ellos se dejan meter adentro de esta, y progresan adentro de esta sociedad secreta, que está dentro de otra sociedad secreta, que es la masonería. ¿Mm? La masonería entrega a sus niñas para que formen parte de la Shop Daughter y las Rainbow Girls, las hijas de la masonería, de aquellos que son de familias masónicas, son ingresadas a estas órdenes, ¿Mm? Como existen otras también, como la Orden de Molay, de ahí viene Disney, que también era pedófilo, y la Orden de Molay era del Gran Oriente masónico, por ejemplo. Pero bueno, en Rainbow Girls se le dice a las niñas que ingresan, que si ellas progresan adentro de esta sociedad secreta, detrás de ese arco iris hay como un tesoro que pueden obtener. ¿Se entiende? Esto es grooming. Está diciendo, sea una puta y yo te pago. Soy tu papi chulo. ¿Se entiende? Eso, a niñas. Y en el ritual del lobetón un poco se muestra esto, ¿no? O sea, al niño se le dice, bueno, a cambio de esta relación vas a poder tener un montón de cosas, ¿eh? Te voy a comprar un montón de cosas. Te voy a dar dulces, juguetes, bien pedófilos. ¿Se entiende? Bien. Así que bueno, nada,
espero que esto sirva para que lo explique mejor. Por supuesto que la masonería es pedófila. Pablo Lázaro, que hace poco nuevamente ha aparecido para decir algo que ya sabíamos, mostrar documentos que ya teníamos sobre la masonería. Mostrate uno nuevo, Pablo. Mostrate uno nuevo, uno que no sepamos. Cantate una que no sepamos, Pablo. Muy lindo, pero cantate una que no sepamos. Pablo Lázaro, actual gran maestre de la masonería argentina, electo nuevamente. Jefe de ciberpatrullaje, cibercrimen de Patricia Bullrich, la bruja vasca, jesuita, montonera, pone bombas en jardín de infantes, matadora de niños, en público y en privado, órfico, pitagórica, borracha de vino de Baco, marxista, católica, terrorista, traidora a la patria de la Argentina, que ahora desmembraron a la chica y fue una de las que salieron vestidos de blanco, como muchos que salieron vestidos de blanco, y lo van a volver a hacer, como hacen siempre estos druidas, estos órficos que sus rituales se visten de blanco, en sus orgías se visten de blanco, y la masonería también, cuando a los ingresantes, a los candidatos, los viste de blanco, candidatos, candia, blanco en latín. Bueno, este Pablo Lázaro, que fue jefe de ciberpatrullaje, de cibercrimen, y ahora fue electo nuevamente. Eso significa que te está espiando a vos para hacerte mierda a vos y reventarte a vos. Que cristiano que estás en contra de la bestia, contra vos está, y solo falta el momento para que traiga su momento y suceda, ¿no? Que ya viene, ¿no? El día del gran apagón y la gran purga, ya viene. Lo vienen planeando y lo van a traer. Cortesía de Mindlin, que controla todo el tejido y la vértebra eléctrica, energética, también el gas en la Argentina. Pablo Lázaro siempre hace chistes, de que es el único casi que hace ese chiste, pero a él le encanta hacerlo, y lo sigue haciendo. Le hace entrevistas a América TV, de La Nación, y dice, por lo menos la gente ya no dice que comemos niños. Es lo primero que dice, gordo. Pablo Lázaro. Este que está es informático. O sea, sabe muy bien eso. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Ustedes saben muy bien a qué se dedica Pablo Lázaro, ¿verdad? Básicamente es webmaster de la dark web argentina. Pablo Lázaro es básicamente webmaster, el maestro de la red, de la dark web argentina. Y con esto de Masonic Chip me parece que quedó demostrado claro, ¿no? Que apenas fue electo, fue celebrado Pablo Lázaro por el lado inglés de la masonería, o sea, la masonería regular inglesa lo puso a Pablo Lázaro, que es un político de la UCR, más masonería regular inglesa se complica, que su programa maestre también es político de la UCR, directamente miembro, es político, y eso que decían que nunca iban a convertir a las logias en un partido político, y el anterior Nicolás Breglia era un sindicalista peronista, o sea, que no es una, que no son partidistas, ¿no? Que no son partidistas políticos, que la masonería es política pero no partidista. El anterior gran maestre era sindicalista peronista y el anterior es político de la UCR. Listo. Como te mienten en todo, cada vez menos. Porque se deja ver que sus mentiras son a la vista, están que, ¿no? Te mienten en la cara, básicamente. Sos un boludo. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Ese mismo Pablo Lázaro, que hace poco dio esta nota, estábamos hablando, qué gran maestro de Argentina actualmente, tira chiste que por lo menos la gente ya no cree que comemos niños, dice. Cuando ya sabemos que los druidas, o sea, los brujos,
comen niños, y él celebró Halloween hace poco. El 31 de octubre celebró Samaín, en el cual, en el culto a Kron Krubach de los druidas, se sacrificaban, se comían niños, los primogénitos. Ya mostramos la evidencia. ¿Mm? El gran maestro dice que no se come niños. Por lo menos la gente ya no lo cree. No te creas que no, eh. Fíjate por Instagram, fíjate por Facebook, si no tendrás que andar censurando Facebook e Instagram. No sé, no sé. Va, sí sé. Ya sabemos. El padre está en control. Eh, lo hacen. Pero bueno, hermano, el Dios de la Biblia ha sido quien principalmente ha luchado contra esto en la historia de la humanidad. Ellos, no ha sido Yahweh el que ha luchado contra Molech, Shiun, Astoret, Tanit, Demeter, Orfeo, Baco, Dioniso, ¿m? Y demás cultos, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Kron Krubach, y demás, y demás, y demás, y demás formas y maneras en que los demonios, que son los demonios que están detrás, con sus psicópatas narcisistas que forman su superestructura, intentan organizar todo este sacrificio de niños, porque en esencia es eso. ¿M? Y para el control de la sociedad, ¿verdad? En su cultura psicopática narcisista, en su despoblación humana, ¿eh? En que las madres y sus padres entregan a sus hijos para ser sacrificados. Hoy en día también lo hacen con el aborto, a cambio de la buena cosecha, ¿verdad? También lo hacen hoy. Y ellos también están detrás. Y adentro, poseyendo cuando lo hacen. Bien, bueno, grupo, bendiciones. Y nada, hermano Maxi, gloria a Yahweh y a Yeshua. Y bueno, está escrito, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y el Padre hace esto también para que les vaya para arrepentimiento de ellos, fíjense. No tanto para condenación. Condenación les va a dar el Padre dentro de poco cuando no se arrepientan, ya no haya más. Todavía hay tiempo de arrepentimiento y esto también les sirva para ellos más que para condenación. ¿Mm? Pero no les importa eso. Bien, sí, claro que lo hacen. ¿Mm? Y cosas peores. Pero bueno, la gente no le importa. Pero la gente también es víctima de ello, ¿eh? Ustedes también han sido tocados por ellos. Todos en la sociedad. Bien, bendiciones.